Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Ahora su Biblia en Filipenses capítulo 2. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 5. Amén. Versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer hasta el 11. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Están listos con su Biblia? Amén. Pero, amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando por forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Amén. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Aleluya. Como creyentes sabemos que Jesús es el Señor. Amén. No solo el Señor de nosotros, no es el Señor de todo. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero debemos demostrarle a todo el mundo con nuestra obediencia y haciendo el trabajo que Él nos mandó a hacer. Amén. Aleluya. Tenemos que demostrarle al Señor. Amén. Tú sabes que Jesucristo es el Señor. Yo sé que Jesucristo es el Señor. Pero tenemos que mostrarle al mundo. Amén. Él es el Señor de nosotros. Con nuestra obediencia y haciendo el trabajo que nos mandó a hacer. Amén. Amén. Aleluya. Usted sí puede las personas saber que nosotros estamos sometidos al señorío de Jesús. Amén. Y cuando estamos sometidos al señorío de Jesús, Él muestra su gloria y su poder. Amén. Amén. Porque esa es su voluntad. Así Él es. quiere mostrarse al mundo. El Dios que Él se mostraba a un principado y a todo el mundo a través de nosotros, su iglesia, su Amén. cuerpo. Amén. Es a glorificar a Jesús, a demostrar que Jesús es el Señor. Amén. Pasemos a Lucas, al capítulo 6. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 6, el versículo 46, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Ok. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Es Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Amén. Jesús no solo quiere que confesemos que es Él el Señor con nuestros labios, ¿cierto? Que digamos, Jesús es el Señor. ¿Está bien eso? Que lo confesemos con nuestros labios. Amén. Pero también que hagamos lo que nos ha pedido que hagamos, o sea, hacer su voluntad. Amén. Amén. La voluntad de Jesús es la voluntad del Padre. Amén. Como la oración que Él enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Ahí en una parte nos dice que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, no solo decimos Jesús es el Señor, sino que hacemos su voluntad. Amén. Amén. Para que se cumpla en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces, nuestra confesión tiene que estar acompañada de acción. Así es.
Amén. Recuerda, las personas están pendientes, ¿cierto? Todas las personas están pendientes de nosotros los creyentes. Amén. Nosotros somos carta que leída. Aleluya. Nosotros somos la carta de Cristo aquí en la tierra. Carta de Cristo caminando, ¿cierto? Con patas, con piernas. Amén. Amén. Con pies. Aleluya. Amén. Cartas leídas. El Evangelio caminando. Pero somos nosotros. Entonces, no solo hablamos, sino que demostramos con nuestras acciones, demostramos con nuestra obediencia a Jesús, haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, si decimos que Jesús es nuestro Señor, hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Amén. No solo hacemos la voluntad de Dios que está escrita, que ya sabemos lo que está escrito, pero lo que nos pide individualmente que hagamos. Así es. Amén. Entonces ahí estamos demostrando que Él es nuestro Señor, que estamos demostrando al mundo que Jesús es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él hizo la voluntad del Padre. Amén. Amén. Él hizo la voluntad del Padre. Él no solo decía, estoy aquí para hacer la voluntad del Padre, sino que Él la hacía. Él obedecía. Amén. Y su vida fue un ejemplo. Ese es el ejemplo que tenemos todos nosotros, Jesús. No busque otro ejemplo. El ejemplo es Jesús. Así es. ¿Y dónde encontramos ese ejemplo? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí aprendemos cómo Él vivió. Amén. Amén. Aleluya. Para todos los creyentes. No solo para los predicadores, sino para todos los creyentes. Así es. Andar como Él anduvo. Amén. Amén. Si somos sus seguidores y discípulos, tenemos que hacer su voluntad. Si es nuestro Señor, tenemos que obedecerle. Amén. No hay discusión ahí. Amén. ¿Hay alguna discusión? No. No. Si digo Jesús es mi Señor, tengo que vivir para Él, tengo que hacer su voluntad. Y no importa lo que se venga en contra, ¿cierto? Amén. Amén. Juan capítulo 13. Vamos a comenzar en el versículo 13, Juan capítulo 13, versículo 13. Vamos a leer hasta el 17. Amén. Amén. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Eso quiere decir servirnos unos a los otros. Amén. Amén. No solamente está hablando de lavar los pies literalmente, sino que servirnos unos a otros. Amén. Amén. El versículo 15 dice, porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. Entonces vemos la vida de Jesús, y como nosotros somos sus discípulos, y Él nuestro Señor, tenemos que seguir su ejemplo. Amén. No tenemos que sacar excusa porque otro lo está viviendo como Jesús quiere que viva. Nuestro ejemplo sigue siendo Jesús. Amén. Ningún creyente tiene excusa para decir no, porque esta persona no está viendo como si yo no voy a vivirlo o sacar de eso como excusa. No, nuestro ejemplo es Jesús. Amén. Amén. Sí. Versículo 15 de nuevo, leámoslo de nuevo. Dice, porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pues, sigue mi ejemplo. Sigue mi ejemplo de servicio. Amén. Amén. Versículo 16. De cierto os digo,
el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aleluya. Se quiere decir bendecido, bienaventurado quiere decir bendecido, Amén. afortunado. ¿Okay? Entonces, si sabemos estas cosas y las hacemos, somos bendecidos. Amén. Y ya lo sabemos, ¿cierto? Ya sabemos el ejemplo que Jesús nos dio. Tenemos que seguir ese ejemplo. Y a veces, algunas veces no va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Amén. Algunas veces va a haber oposición, pero hay que hacerlo. Amén. Amén. Recuerda, estamos viviendo en un mundo que está en contra de Dios, en contra de la palabra y en contra de Cristo. En este mundo estamos viviendo. Amén. Y va a haber oposición, pero eso no lo excusa a nosotros o lo exenta de hacer la voluntad de Jesús. Amén. Nada. Amén. Si es nuestro Señor, tenemos que hacerlo contra todo, tenemos que hacer su voluntad. Así es. Amén. No hay excusa. Lastimosamente a veces a uno nos toma más tiempo que a otros, pero no hay excusa. Ninguno de esos tiempos que perdimos hay excusa. Amén. Pero podemos orar por su gracia, Así es. podemos orar por su misericordia, Amén. podemos orar que redima el tiempo que perdimos. Así es. Aleluya. Pero excusa no hay, excusa no puede haber. El Señor no acepta excusa, el Señor lo que acepta es un corazón contrito y humillado. Amén. Que vengamos a Él y digamos: Señor, perdóname. Tuve desobediente, estuve viviendo mi propia vida. Decía que en mi boca que tú eras mi Señor, pero yo vivía mi propia vida. ¿No está bien con eso? Si tú te arrepientes. Amén. Pero no excusas. No excusa. Él es misericordioso, pero hay que ir con la verdad, no excusa. Amén. Hay que ir con un corazón humillado y decirle: ¿de qué? Fui desobediente, viví mi propia vida. Este mundo era mejor para mí que seguirte a ti. O las opiniones de los hombres eran más importantes para mí de lo que tu voluntad. O el temor de los hombres no me dejó vivir. Quería, pero tenía más temor al hombre que a ti. Ninguna de esas excusas. Tenemos que pedir perdón, Amén. pero no excusas. En el reino de Dios no existen excusas. Amén. Amén. Tenemos que resolver nuestro corazón. Si Él es nuestro Señor, no importa lo que piensen los demás, no importa lo que hagan los demás, si se hagan llamar cristianos. Amén. Tú decides, porque es personal. Somos un cuerpo, pero somos particularmente individuos para el reino de Dios. Así es. Y no tenemos que estar sacando excusas porque este no quiere, porque esta no quiere, porque mi mamá no quiere, porque mi papá no quiere, porque mis hijos no quieren, porque mi esposo no quiere, porque mi esposa no quiere. No, esas son excusas. Amén. Individualmente tenemos que resolver en nuestro corazón. Si decimos que Él es nuestro Señor. Amén. Y es Dios. Si soy el Señor, ¿por qué no haces lo que te digo que haga? Él lo dijo. Si soy tu Señor, si soy tu Maestro. Mira. Vamos a Juan 13. Vamos a leer el versículo 13 y el 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Amén. Amén. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Amén. Entonces, si tenemos que seguirlo a ver. Y recuerden, no se está hablando de lavar pies que están lavando el pie a uno al otro. No, que sirvamos uno a otro. Amén. Que tengamos ese corazón de humildad de Él. Que le sirvamos a Él, que hagamos su voluntad. Amén. Amén. Que eso es su voluntad. Amén. Si Él es nuestro Señor. No puede ser nuestro Señor y estamos viviendo nuestras propias vidas. Amén. Ah, eso es mi Señor. ¿Sí?
haciendo voluntad. Él es que dice, si yo soy tu Señor, haz lo que te digo que hagas. Él es el que dijo. Por lo menos hoy domingo están llenados, muchos millones de personas están congregando a esta misma hora que estamos nosotros congregados. Y todos dicen que Jesús es el Señor, de ellos, personalmente. Pero todos están haciendo la voluntad de Jesús. Todos están demostrando que Jesús es el Señor de ellos. Todos están sometidos al señorío de Jesús. Amén. Es una respuesta que cada uno tiene que dar solo. Así El es. Señor sabe. El Señor conoce los corazones de todos y sabe la vida de cada uno de nosotros. No lo podemos engañar. Engañamos a otros. El ejemplo que Jesús está hablando aquí es de ser siervo. ¿Okay? Entonces, si Él es nuestro Señor, nosotros somos su siervo. Amén. Y el siervo hace lo que el Señor quiere que haga. La voluntad de su Señor. Amén. Amén. Entonces, siendo siervo, sirviendo, esa es otra manera que le podemos demostrar al mundo, o que le podemos testificar al mundo, que somos verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Amén. El discípulo es un seguidor disciplinado. Amén. El discípulo sigue la enseñanza de su maestro y la hace. Así es. Amén. Amén. Aquí en la palabra de Dios tiene bastante enseñanza de Jesús. Jesús dice, haz mis dichos. Aquí encontramos muchos dichos de Jesús. Para hacerlo, Amén. en la palabra de Dios, en la parábola del trigo, ¿cierto? Y la mala hierba. Le van y le dicen al Señor del sembrado, que es Jesús, mire que está creciendo hierba mala ahí con el trigo, déjalo tranquilo, porque en el día de la cosecha se separa. Para nosotros eso no va a ser hoy ni mañana, cuando la venida del Señor, dice, porque la palabra de Dios nos habla claramente para el día del juicio, esa separación a los últimos días. Entonces, todos estamos unidos aquí. Cuando digo aquí, en la iglesia corporal de Cristo. Amén. Pero no todos son. Come on. Y ahora se parece que todos fueron. Pero en ese día, ahí es como el Señor es el que sabe, porque nos dice que Él mandará a su ángel para que haga la separación. El trigo a este lado, lo malo a este lado. ¿Y qué pasa con este lado? Se quema. Ese tiempo va a llegar. Amén. Entonces, ¿por qué nos preparamos ahora? Así es. Esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No podemos negar. Amén. El hombre puede tener muchas opiniones, pero esta es la palabra de Dios. Esta es la única verdad. Guste o no nos guste. Pero cada persona tiene que decidir. Amén. Individual. Yo no puedo obligar a nadie, y el Señor te va a obligar, porque Él te dio tu libre albedrío. Amén. Pero eso no significa que su palabra va a cambiar. Come on. Él sigue siendo verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, él predicó que Jesús es Señor de todos. Él testificó. Amén. Aleluya. Recuerde que el apóstol Pedro fue golpeado, fue puesto a prisión por testificar que Jesús es el Señor.
Y muchas personas han muerto desde la muerte de Cristo por testificar que Jesús es el Señor. Amén. Y ahorita mismo, en otras partes del mundo, personas están siendo arrestadas, asesinadas por testificar que Jesús es el Señor. Amén. Nosotros aquí lo tenemos bien cómodo. De pronto se burlarán de nosotros, hablarán mal, pero aquí no escucha a uno que esté matando por testificar que es Jesús. Jesús es el Señor. Te dejarán de hablar, hablarán mal de ti, te levantarán falsos testimonios, sí. Pero otros hermanos y hermanas están muriendo, están yendo a prisión por testificar que Jesús es el Señor. Amén. No solo de boca ellos testifican, sino con sus acciones, Amén. haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Y la vida está en peligro, pero de todo modo ellos lo hacen, porque ellos verdaderamente creen y ellos se han sometido al señorío de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ni los golpes, ni las prisiones paró a Pedro para testificar que Jesús era el Señor. Amén. Y él murió por eso, por testificar que Jesús es el Señor. Y Él es el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10. Vamos a leer la historia cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Amén. Comencemos en el versículo 34. Y nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tenga eso bien claro, Él no hace acepción de personas. Amén. Aleluya. Esto es algo que muchos cristianos no han aprendido, de que el Señor no hace acepción de personas, pero en la iglesia hacen acepción de personas. Ellos prefieren a uno en vez del otro. Ustedes no están siguiendo, no son discípulos. Come on. No están siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero ellos dicen que lo están sirviendo, pero sí dicen que Jesús es el Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Jesucristo, el Señor de todos. Amén. Amén. Aleluya. Y sabemos que Cornelio recibió al Señor Jesús y todos los de su casa, dice la palabra de Dios. O sea, hasta los que trabajaban para él. Porque le invitó a todos para que escucharan el evangelio. Amén. Y Pedro predicó el evangelio y declaró que el Señor Jesús es el Señor de todos. Amén. Aleluya. ¿Tú confiesas que Jesús es el Señor de todos? Amén. Donde quiera que tú vayas, en palabras y acciones. Come on. Ujú. Sí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hacemos Apocalipsis. Capítulo 19.
Gloria a Dios. Vamos a comenzar en el versículo 11. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria a Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gloria al Señor. Versículo 3, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él la reirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aleluya. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Él viene pronto. Prepárate. Aleluya. Menos dice la palabra de Dios que los que se van a reunir con Él tienen que vestirse de lino fino, blanco. Y dice que el vestido blanco son los actos de justicia que hagan los santos. Amén. Que caminar en rectitud, que caminar en justicia, para estar listo, para vestirnos de lino fino, de blanco. Amén. Amén. Estudia la palabra de Dios porque Él es el Verbo. Medita en ella y aplícala en tu vida. Amén. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor, recuerda. Amén. Estamos aquí para demostrar su señorío. Estamos aquí para hacer su voluntad. Estamos aquí para establecer su reino y expandir su reino. Amén. Amén. Jesús es el Señor, no te avergüences de su nombre. Amén. Porque si tú avergüenzas de su nombre, dice que te avergonzará o te negará delante de la presencia del Padre. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos negarlo a Él? No haciendo su voluntad. Simplemente no tiene necesidad de abrir la boca y decir niego a Jesús, si no hacemos su voluntad. Si no vivimos como que Él fuera nuestro Señor, Amén. estamos negando. Porque muchas personas creen que negarlo es solamente decir, yo no creo en Jesús. No, es no vivir para Él cuando decimos que Él es nuestro Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Recuerda, Jesucristo es el Señor. Amén.